Bueno, vamos a entrar a lo que el Señor tiene para nosotros So we're going hoy. to go into what God has for us today. ¿Cómo se llama la serie? What's this series called? Padre Nuestro. Our Father. El Padre Nuestro. Our Father. Hoy tengo el honor de compartir el segundo versículo del Padre Nuestro. Today I have the honor to share the second verse from the Our Father prayer. Y antes de eso quería hablar acerca de algo que el pastor Javes ha estado hablando antes de esta serie. But before I say that, I want to talk about something that Pastor Javes has been saying before this series. No sé, y quiero que presten mucha atención a esta parte. And I want you to pay close attention to this. No sé si captaron lo que el pastor estuvo predicando antes de esta serie. I don't know if you got what the pastor was preaching what he said before this series. Pero para mí, las últimas prédicas de él But for me, his last sermons fueron de suma importancia para esta generación. were so important for this generation. El pastor estuvo básicamente hablando de visión, The pastor was speaking about vision. de pasar ¿cómo se dice? The baton, el bastón, Baton. el batón. About passing the baton. No hablo inglés, el batón, de pasar el batón, de About visión. passing the baton about vision. Y yo pienso And I think que desde hace 5 años that for 5 years ago, hemos estado en una era de transición generacional. we have been an era of generational transition. Es decir, de que mi generación, It's to say that my en generation, unos años más, no sé, 5 o 10 años más, in a couple years, maybe 5 or 10 years, estaremos en posiciones de autoridad y poder en todo el mundo. will be in positions of authority and power in the whole world. Y amén, obviamente. And amen. Pero si no hacemos una transición conforme a la voluntad de Dios, But if we don't do a transition conforming to the will of God, creo que esta generación se perderá y estará en posiciones de autoridad, de liderazgo, this generation will be lost and they will be in those positions of leadership sin una guía, without a guide, sin un discipulado, without a sin discipleship, una fundación. without a foundation. Y hoy en día los gobiernos del mundo le está dando a mi generación una fundación que es falsa. And today the governments of the world are giving my generation a foundation that is false. Y a mí me preocupa And this worries me. porque de mi generación vendrán presidentes, empresarios, Because in my generation will be presidents, company papás, owners, mamás, doctores, parents, doctors, gente común y corriente de la sociedad. normal people in society. Pero si no hacemos una transición But again, if we don't do a transition sabia, that is wise, pienso que pues vamos en un camino que bueno, ni para qué mencionar. then I think we're going in a bad way to not even mention. Y honro mucho a la vida de mi pastor And I really honor my pastor's life porque él ha entendido esta transición. because he has understood this transition. Él ha trabajado muy fuerte con los pastores también He has worked very hard with the pastors and us as well. y creo que me ha costado un poquito de tiempo entenderlo And it has cost me some time to understand it porque como generación de nueva era o no sé, because as a newer generation, uno a veces tiene una mentalidad de no, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, hay que hacer sometimes esto. we have the mentality of we need to change this, we need to do that. Pero si ya hay una fundación, But if there is already a ¿para qué foundation, la vas a cambiar? why would you change? Entonces quiero retar a todos los de mi generación, So I want to challenge everyone from my generation, de 20 a 30 años más o menos. from 20 to 30-ish years old, Mentira. De mi generación a que podamos aprenderle of my generation, that we could learn a la generación que ya ha pasado, que ya ha recorrido. from the generation that has already come, that has Como already es que gone dice el through dicho, no hay it. que inventar la rueda. Like they say, we don't have to invent the wheel again, Hay que seguir los pasos de aquellos que ya han caminado más adelante de nosotros. but we need to follow the steps of those who have walked further than Y no us. solamente en lo espiritual, aunque obviamente es lo más importante, And not just in the spiritual, although that's the most important, pero en cualquier cosa que quieras hacer en tu vida. but in everything that you want to do in your life. Pero que siempre Cristo sea el centro. But that Christ always be the center. Y el pastor estuvo hablando acerca de
básicamente, si yo resumiría todas esas predicaciones, and if I could summarize all his sermons, era que él está preparando ya para pasar el batón. is that he's preparing to pass the baton. La pregunta The question es si estamos listos is, are we ready para tomar el cargo. to take the charge? Y mientras pensaba en eso, As I thought about se me this, venía en mente Esther 4:14, Esther 4:14 came to my mind, que dice, that says, si ahora te quedas absolutamente callada, este era Mardoqueo hablándole a Esther, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Es hora de actuar. It's time to act. Y quiero invitar And I want to invite a que trabajemos en generaciones. for us to work in generations. Dios es un Dios de generaciones. God is a God of generations. Pero en la Biblia hemos visto cuando no hay ese trabajo de generación, But in the Bible, we have seen where there is not that work of generations, el padre comienza algo, pero luego el hijo lo desprecia. that the father starts something and the child looks away from it. Y hoy en día se está viendo mucho. And today we're seeing this a lot. Hace poco había escuchado una historia de Not so long ago, I heard a story from a family el abuelo trabajó toda su vida where the grandpa worked his entire life para mantener la hacienda que tenía. to keep the ranch that he had. Y él decía que él trabajaba fuerte para dejarle algo a sus hijos y a los hijos de sus hijos para que siguieran laborando. And he said that he left something for his children and the children of his children so they could continue to work. Tanto matase el viejito The old man killed himself for this for so para que much, luego los nietos vinieran y vendieran el terreno que so that tenían then the grandkids could sell off that land solo por un poquito de dinero. only for some money. No hagamos eso, iglesia. Let's not do that, church. No vendamos la bendición y el legado que hay aquí en esta casa. Let's not sell the legacy that is in this house and the blessing in this house. Entonces creo que todo esto lo que ya el pastor ha venido estado hablando antes, So I think that all that the pastor has been speaking before, esta serie cae en un momento preciso, this series falls in a precise moment porque la oración, because the prayer, nosotros aprendiendo a orar, us learning to pray, es una manera de agarrar el batón. is a way for us to grab onto that baton. La serie que hicimos hace como principio de año fue acerca de la adoración. The series we did at the beginning of the year was about worship, Otro batón que se nos fue dado. another baton that was handed to Ahora us. estamos hablando acerca de la oración. Now we're talking about prayer. Entonces espero de que podamos aprender mucho, So I hope that we can learn so much, porque creo firmemente que estos son tiempos y eras because I firmly believe that these are times and eras que van a definir tu futuro y mi futuro. that will define your future and my future. Para recapitular rápidamente, To quickly recap, el domingo pasado el pastor José estuvo hablando acerca del primer versículo del Padre Nuestro. last week Pastor Jose was speaking about the first verse in the Lord's Prayer. Y qué tremendo que el Padre Nuestro fue la oración de Jesús personal And how tremendous that this prayer was Jesus' personal prayer. y nos lo regaló. And he gifted it to us. No nos dio un modelo de cómo sanar, de cómo caminar sobre las aguas. He didn't give us a model of how to heal or how to walk on waters. Lo único que Él nos detalló versículo por versículo The only thing he actually detailed verse by verse fue su vida de oración. was his life of prayer. Y el Padre Nuestro no es para repetirla religiosamente, And the Lord's Prayer isn't to be repeated religiously, sino es un modelo de oración para que tú y yo apliquemos en nuestros momentos de oración. but instead it's a model of prayer for us to apply in our moments of prayer. Y es por esto que los discípulos dijeron, enséñanos a orar. And that's why the disciples said, teach us to pray. Él estuvo hablando que en Lucas los discípulos vieron todo lo que Jesús hacía. The pastor was talking about that in Luke, the disciples saw everything
everything that he did, y that the tuvieron Lord did, revelación de entender and they had revelation to understand de que la razón por la cual Jesús sanaba enfermos, that the reason why Jesus healed the sick, hacía todo lo que él hacía, that he did everything that he did, era a través de la oración. was through prayer. Por eso los discípulos nuevamente no preguntaron, Señor, enséñanos a sacar demonios. That's why, again, the disciples didn't say, teach us how to take demons out of people. Enséñanos a traer una multitud para tener noches alabanzas y conciertos y conferencias. Teach us how to gather a lot of people so we could have concerts and conferences. Enséñanos a hacer mucho dinero para fundar nuestro ministerio. Teach us to make a lot of money to give the foundation to the ministry. Enséñanos, Jesús, a orar. No, instead they say, Jesus, teach us to pray. Y viene todo el Padre Nuestro. And then comes the Lord's Prayer. Nuevamente, para poner en contexto todo el Padre Nuestro, Again, to put this all in context, es parte de lo que se llama el Sermón del Monte. this is part of the Sermon on the Mount. El Sermón del Monte fue varias mini prédicas de Jesús The Sermon on the Mount was several small sermons from Lord que Jesus se resumen en una gran prédica. that are summarized in one big sermon. Y esto está en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. And this is in Matthew 5, 6, and Y 7. les invito a que en su tiempo de estudio lo puedan leer. And I invite you that in your study time you read it. Pero hay una guía que ya tenemos en el Sermón del Monte. But there's a guide given in the Sermon on the Y en el Mount. capítulo 5 él habla sobre las bienaventuranzas. And in verse 5, it talks about the Y Beatitudes. esto habla acerca del carácter del reino. This talks about the character of the kingdom. Luego habla sobre de que tú y yo debemos ser sal y luz. Then it talks about us being salt and light in the world. Habla de identidad del reino. It talks about the identity of the kingdom. Luego él empieza a hablar acerca de la ley y los profetas. Then about the law, the prophets. Esta es la fundación del reino. This is the foundation of the Luego kingdom. entramos a Mateo 6, Then we enter into Matthew 6, que él habla acerca de las disciplinas del reino. that he talks about the disciplines of the kingdom. Y en el capítulo 6 él habla acerca de la generosidad, And in that chapter, he talks about generosity, o sea, el dar, so giving, la oración prayer, y el ayuno. and fasting. Estas son las tres partes que él habla ahí. These are these three things that he speaks about. Ahora entrando al Padre Nuestro, Now, entering into the Lord's Prayer, el Padre Nuestro está compuesto de dos partes, the Lord's Prayer is made up of two parts con 7 peticiones. with 7 petitions. La primera The parte first part se trata del propósito de Dios en el mundo. is about God's purpose in the world. Y la segunda And the second part, habla de las preocupaciones tuyas y mías cotidianas. it's about your and my regular day worries. El Padre Nuestro, The Lord's Prayer, en el gran sermón del monte, within the Sermon on the Mount, está en el centro del centro del centro del is sermón del in monte. the center of the center of the center of this sermon. Y hay una foto rápidamente que les quiero mostrar. And there's a picture that I want to show you all. Yo soy un poquito nerd cuando se trata de la Biblia. I'm a little bit of a nerd when Me, it's about the me Bible. encantan estas cositas. I really like these kinds of things. Este es el sermón del monte 5, 6 y 7. This is the Sermon on the Mount, Perdón chapters que no 5, se ve 6, muy and 7 bien. of Matthew. Sorry if it doesn't look too Pero good. solo es para que tengan más o menos una idea. But just so you have an idea, El sermón del monte tiene 3 partes, 1, 2 y 3. the Sermon on the Mount is in these 3 parts. Cada de esas 3 partes, Each of these 3 parts, hay 3 partes más. there are 3 parts even within them. Enfoquémonos en la mitad. And to focus on the middle, En la mitad de esas 3 partes, in the middle of these 3 parts, hay 3 partes más. there are 3 more parts Tenemos aquí en esta mitad. in this middle. Y de esta mitad, And from this middle, hay 3 partes más. there are 3 more parts. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? And what does all of this mean? Este puntito negro es el Padre Nuestro, This little black point is the Lord's que Prayer está en el centro that is in the center del centro of the center del centro of the center del sermón del of monte. the Sermon on the Mount. ¿Qué quiere decir todo esto? What does that mean? Que la oración That prayer es de suma importancia para el cristiano. is so important to the Debe ser Christian. central en tu vida y en mi vida. It should be central in your life and in No my es una life. si yo quiero, si no quiero. It isn't if I want or if I don't want. Debe ser central y hay que hacerlo en nuestras vidas. It should be central. It must be central in our Y lives. en Mateo 6:5 dice, And in Matthew 6:5 it says, Jesús empieza el Padre Nuestro diciendo, cuando oren, Jesus starts the Lord's Prayer saying, when you pray,
Él no dice si oran. He doesn't say if you pray. Cuando te da el tiempo, oras. When you have time, pray. Él está asumiendo He is assuming de que los seguidores de Cristo, that those who are followers of hay Christ, seguidores de Dios en esta are mañana there aquí. followers of Christ here? Él está asumiendo de que tú y yo He is assuming that you and I, ya oramos. that we already pray. No es algo que si tú quieres, si yo quiero. It's not if you want or if I want, Es una disciplina de nosotros seguir al Señor. but it's a discipline of us following the Lord. Ahora, ¿qué es la oración? Now, what is prayer? Yo defino la oración de esta manera. I define prayer in this way. La oración es interactuar con Cristo, It's interacting with Christ. conversar con Él. It's talking with Him. Es alinearnos con lo que está pasando en el cielo It's aligning ourselves with what's happening in heaven para transformar la realidad de la tierra. to transform the reality of the earth. Esto es la oración. This is prayer. Y si de pronto eres nuevo y te estás preguntando, bueno, ¿y cómo oro? And maybe if you're new and you're asking yourself, how do I pray? Pues la oración se aprende orando. Well, prayer is learned by praying. No hay como un rule, o sea, un paso a paso. There is no step by step, Simplemente ves, ciérrate en tu cuarto but simply go, close the door of your room, y habla con tu Padre que está en los and cielos. speak with your Father that is in Y esto heaven. todo fue lo que el pastor José nos explicó la semana pasada. And this is all what Pastor Jose explained last week. Y hoy quiero hablar acerca But today I want to talk del about segundo versículo the second verse que dice, venga tu reino, that says, your kingdom come, haz tu voluntad do your will en la tierra on earth como en el cielo. like in heaven. Por eso las camisas estas, That's why we made these shirts. en Greenville como en el cielo. In Greenville as in heaven. ¿Qué es el reino? What is the kingdom? Si leemos todo el sermón del monte, If we read all the Sermon on the Mount, va explicando poco a poco lo que es el reino de Dios. it's explaining little by little what the kingdom of God is. Pero básicamente el reino de Dios But basically, the kingdom of God, es el gobierno divino de Dios. it's the divine government of God. Es la ciudad del Señor. It's the city of the Lord. Y tú y yo somos parte de esa ciudad. And you and I are part of this city. Somos parte de ese reino. We are part of this kingdom. El segundo versículo The second verse empieza con venga tu reino. saying that kingdom come. El reino hoy en día The kingdom today está en tu corazón is in your heart y está en mi corazón. and is in my heart. A toda aquella persona que recibe a Jesús All those who receive Jesus como su único y suficiente Salvador, as their one and only Savior, el reino de Dios entra a tu vida. the kingdom of God enters into your life. Y si de pronto estás aquí And if maybe you're here y no has recibido al Señor como tu Salvador, and you haven't received Christ as your Savior, ahorita vamos a orar por ti al final, no te at preocupes. the end we're going to pray for you. Pero la Biblia dice que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, But the Bible says that all those who confess that Jesus is Lord, ahí en ese instante el reino de Dios entra a su corazón. in that instant the kingdom of God enters into their heart. Entonces, después de decir, Padre nuestro que está en los cielos, So after saying, Our Father in heaven, santificado sea tu nombre, hallowed be thy name, Jesús dice, venga tu reino. Jesus says, Thy kingdom come. Esto nos habla acerca del discipulado y el evangelismo. This talks to us about discipleship and evangelism. En el Antiguo Testamento, In the Old el Testament, reino de Dios se describe como una edad de oro, the kingdom of God is described as a golden en age, cuando la verdadera justicia será establecida. when the true justice will be established. Y el Mesías And the Messiah traería paz would come bring peace y felicidad. and gladness. Y los judíos, And Jews, en la era de Jesús, in the time of Jesus, anhelaban esto. they desired Estaban this. esperando con ansias esto. They were anxiously awaiting this. Pero había gente que se quedaron esperando. But there were people who stayed waiting. Hay gente que dijeron, no, él no va a llegar, yo voy a hacer lo que se me dé la gana. There are people that said, He's not going to come, so I'm going to do whatever I want. Hay otro grupo que se dedicó a hacer como los rebeldes en contra del gobierno romano. There are other Los people celotes. who dedicated themselves to be zealots, rebellious against the Roman Empire. Y había gente pobre, común y corriente que no sabían, no entendían nada de la Torá. There were other poor people who didn't understand much about the Torah.
pero vivían su vida como pues ellos podían. but they lived their life however they could. Y entonces entra Jesús en este momento. So Jesus enters in this moment. Y nuevamente los judíos pensaban de que el Mesías iba a venir con poder, con fuego, So again, the Jews thought that the Messiah would come with power and fire, iba a destruir al gobierno romano, and he would quickly destroy the Roman Empire, que él iba a restaurar la religión judía that he would restore the Jewish religion y la alabanza judía del pasado. and the praise that the Jews used in the past. Pero cuando llega Jesús, But when Jesus comes, él vino a hacer eso, he came to do that, pero de una manera un poquito diferente, but in a different way, no como ellos pensaban. not as they thought. Él vino como un rey humilde Instead, he came as a humble king, y se humilló. and he humbled himself. Y vemos que en la primera parte del Padre Nuestro And we see in the first part of the Lord's Prayer se trata de Dios. that it's about God. Padre nuestro que está en los cielos, Our Father in heaven, santificado sea tu nombre, hallowed be thy name, venga a nosotros tu reino thy kingdom come, y hágase tu voluntad thy will be done aquí en la tierra on earth como en el as cielo. in heaven. Jesús nos está diciendo Jesus is telling us de que nuestra vida de oración that our life of prayer debe comenzar should begin con los negocios del Padre. with the businesses of the Father. Debe comenzar con lo que al Padre le place, lo que el Padre le gusta. It should start with what pleases the Father, what the Father likes. No es venir con una lista de peticiones. It's not to come with a list of petitions. Señor, quiero esto, quiero lo otro. Lord, I want this, this, and that. Él sabe lo que tú quieres, No, Él He sabe lo que tú knows necesitas. what you want. He knows what you need. Pero Él escucha la oración But He hears a prayer de aquel que se presenta delante de Él of those who present themselves before Him y que lo reconoce como Padre, and recognize Him as Father, como el Padre Celestial, as the Heavenly Father, como el Santísimo Dios del universo. as the holiest God of the universe. Y sé que de pronto para muchos es un poquito difícil reconocer a Dios como Padre And I know that for some it may be difficult to recognize God as the Father por situaciones que vivimos en esta tierra con nuestros padres. for situations that we live on this earth with our parents. Pero no hay amor no hay amor más grande. But there is no greater love. No hay una persona que te quiere tanto There is no person that loves you so much como el Padre Celestial. like the Heavenly Father. Entonces nuestra vida de oración So our life of prayer debe tener como suma importancia should have as a large importance, la expansión del reino de Dios en la tierra. highest importance, the expansion of the kingdom of heaven on earth. Hay que orar para que el reino de Dios We have to pray so that the kingdom of God sea establecido en el corazón de los hombres. be established in the hearts of men. Habla nuevamente el discipulado de ir y a predicar las buenas nuevas de salvación. Again, this speaks about discipleship, of going out and preaching the good news of Y la salvation. pregunta es, ¿estamos orando de esta forma? And now the question is, are we praying in this way? ¿Es el reino de Dios lo primero de lo que tú oras? Is the kingdom of God the first thing that you pray about? ¿O incluso está en tus oraciones el reino de Dios? Or is the kingdom of God even in your ¿O prayers? cuando oras empiezas con peticiones? Or when you pray, do you start with petitions? O peor, cuando oras, o solamente oras cuando estás pasando por una situación difícil. Or worse, are you only praying when you go through a difficult El situation? Padre Celestial debe ser centro en nuestra oración. Our Heavenly Father should be central to our prayer. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? And what does this look like in Es practice? simplemente declarar, Padre, tú eres bueno, It's simply to declare that God, you are good. santo eres tú. You are holy. Te invito a que leas el Apocalipsis 4 y 5, I invite you to read Revelations 4 and 5, uno de mis capítulos. some of my favorite chapters in the Bible. Y oro que el Espíritu Santo te dé revelación, And I pray that the Holy Spirit would give you revelation, porque cuando leas eso vas a ver la belleza de Dios. because when you read it, you will see the beauty of God. Al principio vas a leer y vas a ver que hay ángeles, hay un trono, hay relámpagos, hay un río, hay At the esto, hay lo beginning, you'll otro. see that there are angels and there's a river and then there's thunder. Y sinceramente es bien random.
And really, it's very random. pero cuanto más lo lees, But the more that you read it, vas a ver la belleza de Dios. the more that you will see God's beauty. De que Dios Padre está sentado en un trono, That God the Father is seated at a throne. que solamente gobierna Él, That He is the only one that de governs. que todo es por Él y para Él. That everything is for Him, Y by que- Him, and for y que Him. los ángeles, los ancianos cantan santo, santo, santo. And that the angels and the elders sing holy, holy, holy. De esto se trata la primera parte del Padre Nuestro. This is what the first part of the Lord's Prayer is about. El Padre Nuestro, bueno, esta parte nos enseña a reinar con autoridad. This part of the Lord's Prayer teaches us to reign with authority. Diga conmigo, Señor, Say this with me, Lord, ayúdame help me a reinar to reign con autoridad. with authority. El Padre Nuestro modela intercesión en estos primeros dos versículos. The Lord's Prayer, it models intercession in these first two verses. Pero en el versículo 10 But in verse 10, es la primera parte de la oración it's the first part of the prayer que Dios nos dice que declaremos. that God doesn't say to declare. Entonces al principio, vamos al primer versículo. So again, let's go to the first verse. Él está diciendo, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. He's saying, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Esto es adoración, This is worship. exaltándolo a Él, This is exaltation to levantando him. su nombre en alto. This is lifting his name on high. Luego dice, venga tu reino, Then it says, Thy kingdom come. una declaración. This is a declaration. No está diciendo, Señor, si puedes, ven y He's trae. not saying, If you can you please bring him? Con poder y autoridad No. Jesús está diciendo, declaremos, venga tu reino. No, with power and authority, Jesus is saying, Your kingdom come. Hágase tu voluntad. Your will be done. Declarando Declaring con fe with faith y obediencia and obedience y autoridad. and authority. Declarando. Declaring. Perdón, me perdí aquí. Declarando Declaring con autoridad. with authority. Esto nos enseña This teaches us de que debemos tener como en nuestra oración that we should have in our prayer intercesión. intercession. La intercesión es ponerte en medio de. Intercession is standing between. Cuando Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad. When Jesus said, Thy kingdom come, your will be done, Él se está poniendo en medio del mundo, en medio de ti y de yo, de usted y yo. He's standing between you and I and the world. Y está diciendo, Señor, venga tu reino. And he's saying, Lord, your kingdom come. Hágase tu voluntad. Your will be done. Porque estoy orando por mis hijos. Because I'm praying for Los my cuales yo children morí en la cruz. that I died in the cross for. Eso es intercesión. That is intercession. Y tú y yo solamente podemos interceder And you and I can only intercede porque ya somos hijos del Padre. because we are already children of the Father. Vamos otra vez al primer versículo, Padre nuestro. Again, to the first verse, our Father. Que dice Jesús que tú y yo somos hijos, somos hijas de Dios Padre. That Jesus is saying that you and I are children of God the Father. Por lo que eres un hijo, una hija de Dios, Since you are a son or daughter of God, tienes acceso al Padre. then you have access to the Father. Puedes pedir cosas del Padre. You can ask things of the Father. Pero hay un problema de que muchas veces vivimos como hijos y como hijas, There is a problem, though, that sometimes we live as children, pero no pedimos como hijos y hijas. but we're not asking as sons or daughters. Y la intercesión, la oración, And this intercession and prayer requiere de nuestra fe requires our faith y también requiere de nuestra acción. and requires our action. La oración Prayer sin acción without action es ilusión. is an illusion. Oración sin acción es ilusión. Prayer without action is an illusion. Es decir, que no se trata solamente de orar y de clamar, It means that it's not just about praying and calling out, sino de que tú intercediste, Señor, venga tu reino en mi trabajo. but that you interceded, Lord, your kingdom come at my work. Ok, muy bien, ahora ves y tú y haz la obra en tu trabajo. Very well. Now you go out and job. Por eso Jesús decía que no oremos como los hipócritas. That's why Al Jesus was principio saying, de la oración. Before this prayer, Jesus said, don't pray like the hypocrites. La oración también requiere revelación. Prayer also requires revelation.
La oración viene de un lugar de revelación. Prayer comes from a place of revelation. Revelación nuevamente te da acceso al cielo y al Padre. Revelation, again, give you access to heaven and the Father. Y con fe, diga conmigo fe, And with faith, say faith, la bajas. with faith you bring it down. Los discípulos nuevamente tuvieron esta revelación. Again, the disciples had this revelation. Por eso dijeron, Señor, enséñanos a orar. That's why they said, Lord, teach us to pray. Extendieron sus manos al cielo They extended their hands to y heaven dijeron, Jesús, enséñanos a orar. and they said, Jesus, teach us to pray. Enséñanos a orar. Teach us to pray. En Mateo 7, del 7 al 8, In Matthew 7, verses 6 through 8. mientras oraba la semana pasada, el Señor me trajo este versículo a memoria y dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama, ¿qué? Se le abre. Amen. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock the door and it will be open to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be opened. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres hijo, tú eres hija. Tell the person beside you, you are a son, you are a daughter. Dile, solo pide. Say, just ask. Just ask, bro. Just ask. Solo pide. Solo pide. Just ask. Tú y yo somos hijos. You and I are children. Simplemente hay que pedir. We simply have to ask. Ahora, no pedir de cualquier forma. Now, not asking in just any way. Vamos a Santiago 4, Let's go to James 4, del 2 al 3 y dice, 2 to 3. desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. No tenemos porque pedimos mal. We don't have because we don't ask, and when we ask badly. Y creo que es porque pedimos sin tener revelación del And Padre. I think it's because we ask without having revelation of the Father. La revelación, para definirlo, The revelation, to define it, es el acceso que tienes al conocer al Padre it's Celestial. the access you have when you know the Heavenly Father. Y les doy un ejemplo más o menos. And I'll give you an example. Mi hijo mayor, Matías, My oldest son, Matthias, tiene dos años is 2 years old, y él tiene un acceso limitado de recursos que yo le puedo dar a él. and he has unlimited access to resources that I can give to him. Es decir, yo no le voy a soltar las llaves de mi carro Oh, he porque has limited access. él no sabe manejar. I'm not going to give him the keys to my car because he doesn't know how to drive. Yo no le voy a dar $100 para que él vaya y se compre algo porque él ni sabe, o sea, de pronto más bien lo rompe. I'm not going to give him a $100 bill because instead he'll rip it in two. En esta etapa de su vida, en esta madurez de su vida, In this season of his life, in this maturity, lo único que puedo hacer y le puedo dar the only thing that I can give to him son juguetes. are toys. Pues eso sí, él se divierte con juguetes. Because he has a lot of fun with toys. O jugamos, a veces jugamos con el fútbol o el básquetbol, lo que sea, Sometimes jugamos. we play soccer, basketball, whatever we're playing. Pero cuando él vaya creciendo, But as he is growing, mientras él vaya madurando, as he is maturing, puedo ir soltándole más recursos. I can start giving him more resources Porque ya no es un niño. because he will no longer be a Ya child. luego será un hombre. Then he will become a man. Y su revelación de quién soy yo And his revelation about who I va a am crecer. is going to grow. ¿Por qué? Porque él ya no solamente va a entender de que yo soy su papá, Now, he won't just understand at that point that I'm his dad, sino de que, espérate, papá me puede dar un carro. but then he'll understand, oh, my dad can give me a Papá car. me puede ayudar a enseñarme a manejar una bicicleta. My dad can teach me to ride a bike. Papá tiene muchas otras cosas que él me puede dar, no solamente esto. Dad has a lot of things to give me, not just this. Tú y yo tenemos estos mismos recursos al Padre Celestial. You and I have these same resources from our Pero- Heavenly Father. Pero But
Depende de la madurez que tú tengas. It depends on the maturity you Depende have. de la revelación que tú tienes al It Padre. depends of the revelation you have of the Father. Dependiendo de la revelación que tienes al Padre Depending celestial, on the revelation you have of the Heavenly Father, va a depender los recursos que el Padre te suelte. this will depend on the resources that the Father gives you. Hay alguien aquí que está pidiendo cosas, There's someone here that is asking for things, perdón que se lo diga, pero está fuera de tu madurez. but sorry to say, but it's outside of your maturity. Y si el Señor te lo da ahora, And if God gives it to you tal now, vez sea el fin de tu vida. maybe it would bring the end of your life O otras cosas, no sé. or other things. Diga conmigo, Say this with me. revelación Revelation me da acceso gives me access al Padre. to the Father. Entonces, en esta parte el Señor Jesús nos está enseñando a interceder. So in this part, the Lord Jesus is teaching us to intercede, Pero no solamente, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, but not just to say, Lord, your kingdom come, your sino will be done, de que con autoridad como hijos de Dios, but instead with authority as children of God, declaremos, Señor, venga tu reino a mi vida. that we declare, your kingdom come into my Haz tu life. voluntad en mi trabajo, en Do mi your familia, will in my work, in my family, en mi casa. in my house. Y tú solo puedes desatar aquí en la tierra And you can only let loose here on earth lo que tú tocas en el cielo. what you touch in heaven. Nuevamente es revelación del Padre. Again, it's revelation of the Y Father. sé que para muchos esto es bien difícil. And I know that for some this is very difficult. Nuevamente porque tu concepto de un padre tal vez no es lo que tal vez yo piense. Maybe because your concept of the Father is different from Pero mi mine. oración es que el Señor vaya quitando todos esos velos. But my prayer is that God removes those veils Y que tú puedas conocer al Padre Celestial como tu Padre verdadero. and that you can know the Heavenly Father as your true Father. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia We have to draw near to the throne of para grace traer los recursos del cielo to bring the resources of aquí a la heaven tierra. here to the earth. Lo segundo que habla esta parte del versículo es hágase tu voluntad. The second thing it says in this part of the verse, it says, your will be done. Voluntad lo podemos definir también como deseo. We can define will also as a desire. Y nuestra vida muchas veces es reflexión de nuestros deseos. Oftentimes our lives is the reflection of our desires. Vivimos nuestra vida en base a lo que yo quiero. We live our life in the basis of what I want. Por ejemplo, si quiero tener una casa grande, For voy a trabajar example, fuerte. if I want a big house, I'll work hard. Si quiero, no sé, irme de vacaciones, también voy a trabajar fuerte. If I want to go on vacation, then I'll work hard. Pero el Padre nuestro, lo que But nos enseña Jesús, What Jesus teaches us in the Lord's Prayer es que podamos desearlo a Él. is that we can instead desire A Él Him. y solo a Él. That we could desire Him and only Him. Él debe ser nuestro único deseo. He should be our only desire. Él es tan perfecto, tan bueno. He is so perfect, so good, Y muchas veces oramos en vano. and oftentimes we pray in vain Porque hay cosas que no tenemos que orar. because there are things that we don't have to pray Porque la palabra de Dios es clara because the Bible is clear. en cualquier situación en la que oramos. In any situation in which we pray, Hay cosas que no hay que orar. there are things that we don't need to pray. Hay que ir y actuar. There are things that we must go and act. Nuestro enfoque tiene que ser en conocer al Dios que tiene una voluntad Our focus needs to be in knowing a God that has a will y no en mi voluntad. and not in my will. Él dice, hágase tu voluntad aquí. He says, your will be done here. Y creo que el reto de Jesús And I think Jesus' challenge es de que no seamos parte de la multitud, was for us to not be part of the multitude, sino que seamos hijos. but instead for us to be children. En el Sermón del Monte, In the Sermon on the Mount, dice al principio que había una multitud. in the beginning it says that there was a multitude. Y yo siempre me pregunto, And I always ask myself, en esa época obviamente no había micrófonos. in that time, obviously there was no Y la microphone. Biblia dice, por lo general la multitud se refiere a 3,000, 5,000, incluso 10,000 personas o más. And when it says multitude, it's talking about 3, 5, maybe even Entonces 10,000 me imagino people. que Jesús tenía que hablar bien fuerte So Jesus had to talk really loud por mucho tiempo. for a long time. Yo no puedo hacer eso. I can't do that. Gracias a Dios por la tecnología. Thanks be to God for technology. Yo no sé cómo hizo Jesús, la verdad. I really Siempre don't know siempre how me lo he Jesus did it. preguntado, I've always asked myself. pero ni modo. Entonces, sí, dice
que se haga tu voluntad, la pregunta es ¿cuál es la voluntad de Dios? So if it's saying, oh, your will be done, what's God's La will? gran pregunta que todo cristiano se hace. The big question that every Christian asks Señor, ¿cuál themselves, es tu voluntad para mi vida? Lord, what is your will for my life? Y te la quiero responder bien sencilla. And I want to answer it very simply. Bíblicamente, Biblically, la voluntad del Señor the will of God es que el cielo is for y la tierra vuelvan a ser uno. heaven and earth Es to la be única one voluntad de Dios again. en la palabra. It's the only will of God in Es the el Word. plan eterno de Dios. It's the eternal plan that God has. Fue el mismo plan en la It creación. was the same plan in creation. Fue el mismo plan cuando Jesús resucitó. It was the same plan when Jesus Es el resurrected. mismo plan que está hoy en acción. And it's the same plan today A in través de tu action vida y de mi vida, through la your life iglesia. and my life, the church. Esa es la gran narrativa de la Biblia. This is the great narrative of the Bible. Si a veces lees la Biblia y no entiendes qué está pasando, If you often maybe read the Bible and don't understand what's happening, déjame decirte que la Biblia se trata de que nosotros volvamos al Padre. I'll tell you that the Bible is about us returning to the Y Father. reinaremos y gobernaremos con Él por siempre y siempre. And we will reign and govern with Him forever and ever. Pero de pronto te preguntas, pero ¿y cuál es la voluntad para mi vida? But you may say, what's the will specifically for my life? La respuesta es, The answer is, no lo hay. there isn't a No will. hay una voluntad para tu vida. There isn't a will for your life. La voluntad de Dios en nuestra vida The will of God in our lives es alinearnos a la voluntad de Él. is to align ourselves to His will, De Él y solamente de Él. to His and only His. Hay, ¿cómo se dice? Assignments, asignaciones celestiales, There are celestial assignments, más yo creo que no hay una voluntad en sí en Dios para nuestras vidas. but I don't think that there is a will of God just for our lives. Que la Biblia es muy clara de lo que el Señor requiere de nosotros. Because the Bible is very clear about what God requires from us. La Biblia obviamente no dice qué carro compro, qué carro no compro. The Bible is not going to tell you what car to buy or what car not to buy. No dice qué casa compro, qué casa no compro. It doesn't tell you what house you should buy or shouldn't No me buy. no me dice con quién me caso, con quién no me caso. It's not going to tell you who to marry or who not to marry. Todo eso no existe obviamente en la Biblia. And that's not going to be in the Bible. Pero cuando tú conoces la voluntad de Dios, But when you know God's will, cuando entiendes y te alineas a la voluntad de Él, when you understand and you align yourself to His will, al llegar a esas decisiones, approaching these decisions, vas a decir, este carro you'll say, this car, me va a seguir alineando a la voluntad de Dios is it going to continue to align me with the will of God? o me va a apartar para otro lado. Or is it going to send me somewhere else? A los que están solteros, esta persona Those who are single, this me va a person, alinear a la voluntad de Dios will they align me with the will of God? o me va a llevar para otro camino. Or are they going to send me on another path? Es así de sencillo. That's how simple it is. No es algo místico. Hay muchos cristianos que piensan, not ¿cuál es la something voluntad de Dios en mi vida? Some Christians are saying, what's the will of God for my life? No, Él solamente tiene una voluntad No, He just has one will. y es buena, agradable y perfecta. And it's good, it's perfect, and it's pleasing. Entonces, entendiendo de que Dios tiene un plan eterno So understanding that God has an eternal plan que aún sigue en acción that continues to be in action, en ti y en mí, and you and I, tú y yo decidimos si colaboramos we decide if we collaborate o estorbamos su plan. or we stand in the way of His plan. Su plan va a funcionar sí o sí. His plan is going to happen no matter what. Y iglesia, el reto es que podamos colaborar a su plan. And church, our challenge is that we collaborate with His plan. Pero si vamos a estorbar, But if we're going to be in the way, el Señor nos va a quitar de un lado. the Lord will take us out of the way. Y no es muy bueno esa disciplina del Señor. And that discipline from the Lord is not very good. Entonces el reto de esta mañana, bueno, ya esta tarde, So the challenge today es que podamos traer como ofrenda nuestra voluntad. is that we can bring our will to the Lord as an offering. Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad. Jesus taught us to pray, your will be done. Y esta misma oración, Él lo hace justo antes de ir a la cruz. And this same prayer he prays right before going to the En cross. Mateo 26:36 In Matthew 26:36. dice así: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste
y angustiado. Estamos hablando de Jesús, el Mesías. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yo me imagino a Pedro diciendo, claro, Señor, nos vamos a quedar aquí, no te preocupes. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, ¿se acuerdan el primer versículo? Dice, Padre nuestro que está en el cielo. ¿Y qué dice aquí? Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que, ¿qué? Lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde, podemos dejar hasta ahí, perdón. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Esta misma oración está en Lucas y también está en Juan, capítulo 17. The same prayer is found in Luke Los que están anotando pueden anotar Juan 17. and in John 17. Por cuestión de tiempo no lo voy a leer, Because of time, I'm not going to read it. pero Jesús es una versión más en detallada de esta oración, But it's a more detailed prayer of this prayer donde Jesús rinde su voluntad, where Jesus surrenders his will. ora por sus discípulos He prays for his disciples. y también ahí dice ora por ti y por mí, And there it says that he prays for you and que I. por medio de la obra de la cruz seamos empoderados. That through the work of the cross, we would be empowered. Entonces aquí vemos la sujeción de Jesús al Padre. So we see here Jesus' submission to the Father. Vemos que Jesús trae como ofrenda su voluntad. We see how Jesus brings his will as an offering. Tal vez para muchos esto sea un poquito de shock, un poquito difícil, This might be a bit of a shock for some. For some, it may be difficult porque estás acostumbrado a tener el control, because you're accustomed to having the control. a que todo esté planificado así, así y así. Maybe that everything is planned just like this. Y los guardianes y los idealistas dicen, And those who are Amen. idealists and guardians say amen. luchamos con rendir el control y rendir nuestra voluntad. We fight with surrendering our control and surrendering our will. Pero ¿qué nos enseña Jesús en esta oración? But what does Jesus teach us in this prayer? Hágase tu voluntad. That your will be done. Por eso es que luego él dice que seamos como niños. That's why later on he says that we be like children. Mis hijos, My children, ellos se duermen they fall asleep y se levantan and they get up sin saber si papá y mamá van a estar ahí. not knowing whether mom and dad will be there. O sea, ellos tienen ya una fe tremenda de que no, mañana me despierto y papi y mami están ahí. They have tremendous faith that tomorrow I wake up and mom and dad will be there. Mamá nos va a cocinar, Mom is going to cook for us. papá va a botar la basura y lavar los trastes, trapear, va a lavar el carro, Amén. Gloria a Dios. sacar el perro. Aleluya. Wow. Ellos están Gloria a Dios. confiadísimos. Wow. And they trust that God is going to do transforming work in their father. Ellos están confiados, ¿cierto? They are trusting. Amén. Por fe, por fe, por fe. Está grabado. No, ella no puede decir que no, ¿cierto? No se puede quejar. Okay, ahí vemos. Dígale para que tu papá escuche. Mis hijos tienen una fe enorme porque saben de que papá y mamá van a estar ahí. My children have a tremendous faith because they know that mom and dad will Ellos be no there. tienen el control de nada. They don't have control of O bueno, anything. eso cree uno, pues. Or that's what we think at least. Cuando lloran y patalean y eso es un When they show. cry and stuff, that's a whole show. Pero así como niños, dijo Jesús que seamos, But the Lord Jesus said for us to be like those children, de someter nuestro control, for us to submit our control, de creer
fielmente y fuertemente en él. For us to faithfully believe in him. En el mismo sermón del monte, In the same Sermon on the Mount, creo que es en el versículo, en el capítulo 5, él dice, I think it's in chapter 5, no nos afanéis por nada. he says, don't worry about O sea, anything. no se preocupen por nada. Don't be anxious about anything. Hablando de rendir nuestra voluntad, This is speaking about surrendering our will, rendir nuestro control surrendering our control, y sujetarnos al Padre and Celestial. for us to submit to the Heavenly Father. Termina esta parte del versículo diciendo que se haga en el cielo, And this part of the verse ends that in heaven, aquí en la tierra. be as in earth as in heaven. Heaven on earth. Heaven on earth. La Biblia está llena de momentos en donde el cielo y la tierra se unen. The Bible is full of moments where heaven and earth unite. La primera vez que vemos esto es en la creación, en Génesis. The first time we see this is in creation in Genesis. Luego en el Edén, Then we see it in Eden cuando Él crea al hombre. when he creates man. Y Adán y Eva caminan juntos con Dios. And Adam and Eve walk together with God. Luego el cielo pues se va por el pecado, Later, that heaven is gone out of sin, pero regresa el verbo. but the word Y el returns. verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. And the word is made flesh and he lived among El us. cielo nuevamente baja como Jesús, Dios encarnado. He comes down as Jesus, God in the flesh. Y vemos el cielo manifestarse en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección. We see heaven manifested in his birth, in his death, and his resurrection. Luego el cielo se va otra vez y asciende, Then heaven is gone again, he ascends. pero baja en hechos But como el Espíritu Santo. He comes down again in Acts as the Holy Spirit. Y ahí empieza la iglesia. And that's where the church is begun. Y luego el cielo continúa ardiendo And then the heaven continues to burn en tu vida y en mi vida. in your life and in my life. La iglesia del Señor, The church of the Lord, la esposa del novio. the bride of our groom. Y por último, el cielo algún día va a bajar a la tierra. And in last place, heaven will come to En lo que nos earth. enseña en la Biblia, la nueva Jerusalén, In what the Bible teaches us as the New Jerusalem, donde todo ojo lo verá, where every eye will see, toda lengua confesará every tongue will que confess Jesús that Jesus es el Rey is the King de reyes of y kings, Señor the de Lord of señores. lords. Amen. Pero todavía no ha pasado eso. But that hasn't happened yet. Es decir, que el cielo todavía reina en mi corazón y en tu corazón. It's to say that the kingdom is still reigning in your heart and my heart. El reino todavía sigue en mi corazón y en tu corazón. The kingdom is in your heart and in my heart. Y en esta parte Jesús nos enseña And here Jesus teaches us de que nuestra oración that our prayer esté el anhelo del cielo y la tierra. should have the desire of heaven on earth. El cielo y la tierra en nuestra vida, The heaven on earth in our life, nuestro matrimonio, in our marriages, nuestros hijos, in our children, nuestro trabajo, in our work, las escuelas, in our en schools, nuestros amigos, in our friends, en nuestra iglesia o ministerio, in our church, in our ministry, que en todo lugar declaremos que el cielo baje. that in every place we declare that heaven comes down. Por eso al principio él dijo que tú y yo somos sal y luz. That's why in the beginning he says, you and I are salt and light. Todo eso para luego decir de que tú y yo somos los que portamos el reino en la All of oscuridad. that to say that then that you and I are the ones who carry the kingdom in the darkness. Y esto nos enseña de que Jesús siempre antes de cualquier decisión, This teaches us that Jesus, before any decision, cualquier milagro, lo que sea, any miracle, whatever it may be, él oraba de que el cielo bajara. he would pray for heaven to come. En Lucas 6, 12 al 13 dice, In Luke 6:12 through 13 it says, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos y a los que nombró apóstoles. one of those days Jesus went out to a mountain to pray and spent the night praying to God. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles.
antes de escoger sus 12, before he chose his 12, vemos en Lucas que él oró. we see in Luke that he prayed. Él oró por cuáles discípulos escoger, He prayed for which disciples to por choose, cuáles iban a ser los 12 que iban a estar con él. which would be the 12 that would be with him. Ahora, tal vez alguien diga, bueno, pero ahí falló un poquito su oración porque ¿para qué metió a Judas ahí? And some may say, well, maybe his prayer failed because why was Judas in there? Pero era necesario, dice la Biblia. But the Bible says it was necessary. Y acuérdense lo que dije al principio, And era remember what I said in the beginning. Dios tiene una sola voluntad. God has only one will. Era necesario de que este hombre lo traicionara It was necessary for this man to betray para him cumplir su voluntad eterna. to fulfill his eternal will. Entonces Jesús nos enseña de que antes de cualquier decisión, So Jesus teaches us that before any decision, ora, pray. clama que el cielo venga a la tierra en ese momento de tu vida. Out for heaven to come to earth in that moment of your life. Yo me he afanado muchas veces en hacer cosas I have often hurried to do things y hacerlas y después uno ora. and doing them and then later praying. Y creo que me hubiese ahorrado algunos problemas si hubiese orado primero y luego actuar. And I think I would have avoided some problems if I had prayed first and then acted. Acuérdese, es oración y luego acción. Remember, it's prayer then action, No acción y luego oración. not action and later prayer. Entonces el Señor nos enseña de que en todo momento, antes cualquier situación, cualquier decisión, So the Lord teaches us that in every moment before any situation, busquemos el cielo. that we seek heaven, Declaremos que venga el reino, that we declare that his kingdom come, que venga su voluntad. that his will come. Me humillo, Señor, humillo mi voluntad. I humble myself, Lord, I humble my will, Y que venga el cielo a mi vida en and esta hora. that heaven come to earth in this moment. El deseo de Él es que podamos buscar el reino, His desire is that we seek the kingdom, clamar por el cielo that we call out for the heavens, y rendir nuestra voluntad. and we surrender our will. Y les voy a pedir a los muchachos que si pueden venir. I'm going to ask the team to come up. El deseo es que podamos buscar el reino, The desire is that we can seek his kingdom, clamar por el cielo call out for heaven, y rendir nuestra voluntad. and surrender our will. Creo que es tan evidente el corazón de Dios cuando Él estuvo en el Getsemaní I think the Lord's heart is so evident in Gethsemane, y vemos que en el momento más crítico de su vida, and we see that in the most critical moment of his life, Él dijo, Señor, honestamente yo no quiero hacer esto. he said, Lord, honestly, I don't want to do this. Yo no sé si puedo hacer esto, I don't know if I can do this. pero una cosa sé, But one thing I do know, que se haga tu voluntad that your will be done y no la mía. and not mine. Qué tan difícil es hacer esa oración How difficult is it to do that prayer cuando estamos acostumbrados a tomar decisiones por nosotros mismos when casi we're todos los días. accustomed to making decisions for ourselves almost every day? Pero hoy el reto del Señor But today, the Lord's challenge es que tú y yo is that you and I, podamos rendir nuestra voluntad, that we could surrender our will, rendir nuestros deseos. that we could surrender our desires. Tal vez tú tengas muchos planes para el futuro, Maybe you have a lot of plans in your future, pero mi pregunta es, ¿has hablado con el Señor? but my question is, have you asked the Lord? ¿Has creído que Él lo puede hacer? Have you believed that he can do it? ¿Has pensado que eres hijo y tienes acceso al Padre? Have you thought that you are a child and you have access to the Father? Cuando tenía como 10 años, When I was about 10 years old, me acuerdo que en la escuela dominical I remember that in Sunday school, nos hicieron escribir en una hoja we were told to write down on a piece of paper lo que queríamos hacer cuando fuéramos grandes. what we wanted to do when we were older. Y obviamente los niños en la clase pusieron bombero, And maybe some in the class did fire, doctor, policía, lo que firefighter, sea. doctor, police, whatever it may have been. Yo puse dos cosas. I put two things. Yo puse la primera, basquetbolista profesional. The first thing was a professional basketball player. No sé por qué se están riendo. I don't know why you would laugh. Y la segunda era, And the second was ¿cuál era? La segunda era director o ministro de alabanza. The second was for me to be a director of worship. Y pasaron muchos años And many years went by, y una de esas dos oraciones se hizo realidad. and one of these two prayers became a La reality. primera todavía de pronto está The en first, juego.
because it's still in progress, Por fe, eso. out of faith. Pero el Señor contestó la oración de un niño de 10 años But the Lord answered the prayer of a 10-year-old boy que no tenía ni idea hacia dónde el Señor lo iba a encaminar. that had no idea where God would take him. Atrévete a creer en tu Padre Celestial. Dare to believe in your Heavenly Father. Dice la Biblia que para Él nada es imposible, The Bible says that for him nothing is impossible. siempre y cuando nos alineamos a su voluntad. As long as we are aligning ourselves to his will. Cierra tus ojos ahí donde estás. Close your eyes there where you are. En esta tarde vamos a rendir nuestra voluntad al Señor. Today we're going to surrender our will to the Lord. Si te quieres arrodillar, arrodíllate. Si te quieres parar, párate. Si te quieres sentar, siéntate. If you want to kneel, kneel. If you want to stand, stand or sit. Pero te reto, But I challenge you. te reto. I challenge you. Confía en tu Padre Celestial. Trust in your Heavenly Father. Él conoce tu corazón. He knows your heart. Él conoce tus deseos. He knows your desires. Pero Él dice esta tarde, But he says today, hijo mío, my son, hija mía, my daughter, rinde tu voluntad. surrender your will. Él te dice, tranquilo, He says, don't worry. yo estoy en control. I am in control. Tráeme tu corazón como ofrenda. I want to bring my heart as an offering. Y si estás aquí y aún no has conocido al Padre, And if you're here and you still haven't met the Father, aún no has conocido a you Jesús, still haven't met Jesus, quiero hacer una oración bien rápida. I want to do a quick prayer Y quiero que lo repitas conmigo. and for you to repeat it with me. Si tú anhelas recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador en esta tarde, If you desire to receive Jesus as your one and lonely Savior this evening, si estás cansado en vivir en base a tu voluntad, en tus deseos que no salen bien, if you're tired of living in your will, your desires that don't turn out, si no hay nada en este mundo que te sacia y sigues buscando y buscando, if there's nothing in this world that satisfies you and you déjame continue to decirte seek, let me tell you que Jesús that Jesus, es más que suficiente para ti. He is more than enough for you. Jesús es más que suficiente para ti. Jesus is more than enough for you. Así que repite conmigo, So repeat this with me. Señor Jesús, Lord Jesus, Señor Jesús, Lord Jesus, Señor Jesús, Lord Jesus, ven a mi vida. come to my life. Te acepto como Rey, I accept you as King, como el único y suficiente Salvador de mi vida. as the one and only Savior of my life. No necesito a nadie más, I don't need anyone else, solo Cristo. only Christ. Entra a mi corazón, Enter into my heart, moldea mi mente, mold my mind, moldea mi carácter mold my character, y haz mi voluntad and do your will. como la tuya. Make my will like yours, Y venga tu reino and your kingdom come a mi vida, into my life, que venga el cielo that heaven a mi corazón come to my heart por siempre forever y siempre. and ever. Amén. Amen. Si tú oraste esta oración If you pray this prayer con los ojos cerrados todo el mundo, with everyone's eyes closed, si has orado esta oración, simplemente levanta tu mano ahí donde estás. if you prayed this prayer, lift your hand up where you are. Si has aceptado al Señor como tu Salvador, levanta tu mano. If you've accepted Christ as your one and only Savior, lift up your hand. Quiero invitarte a que vengas aquí al frente. I want to invite you to come to the front. No tengas miedo de la gente que te vean. Don't be afraid of people looking. No tengas pena porque ya has entrado a una familia celestial. Don't be afraid because you have entered into a heavenly family. Así que si has aceptado al Señor, venga aquí al So frente. if you have accepted the Lord, come forward. Queremos orar por ti. We want to pray for you. Queremos orar por tu familia. We want to pray for your family.